El grupo número 7, conformado por los integrantes Tazara de la Piedra Valeria, Silva, Rivas, Selena Nicole, Ticlihuanca, Cruz, Lauriti Beck, Saavedra Ordinola, Jorge Hugo, Tineo Zapata y Yasmín Elizabeth. El día de hoy les hablarán acerca del documental Trilce. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, y sí, hablamos de César Abraham Vallejo Mendoza. Al hablar de Vallejo, también hablamos de nuestro Perú, ya que este es una figura literaria íntimamente relacionada con la historia de nuestro país. Y infancia de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, una de las grandes figuras líricas hispanoaméricas del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de 11 hijos. Sus padres fueron Francisco Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurinero, descendientes de nacimiento de una familia mestiza. Vallejo de pequeño estudió en la Casa de Estudios número 127 en el pueblo de Santiago de Chuco y culminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. Inició sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero no lo llegó a culminar por problemas económicos, así que en el año 1911 retoma sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina, pero pronto otra vez los abandona. En 1913 nuevamente retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo, a estudiar en la Facultad de Letras, y en 1915 consigue su grado de bachillerato con la tesis El romanticismo de la poesía castellana, Historia y Biografía 2017, párrafo 2. En aquellos tiempos, cuando se asoció con el Grupo Norte, Juan Parra de Riego destacaba la importancia de Vallejo en la lectura de sus poemas. Asimismo, José Carlos Mariátegui interpretó la realidad peruana escribiendo: Vallejo es el poeta de una estirpe de una raza. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura el sentimiento indígena virginalmente expresado. En el año 1918, César Vallejo publicó su primer poema Los Heralos Negros, obra que tiene como contenido el augurio constante, la solidaridad, junto con los sufrimientos de los hombres que se ven transformados en un grito. El 13 de julio de 1920, el poeta se ve envuelto en un incidente dramático, por el cual fue detenido de manera injusta, siendo llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció por 3 meses. Después de estar encarcelado, escribió otra de sus obras maestras, a la cual le puso el nombre de Trilce. Esta fue escrita en 1922, un poemario vanguardista, en el cual supone la ruptura definitiva que tiene él con el modernismo. César Vallejo, a pesar de las grandes dificultades que se le presentaron en el transcurso de su viaje a España, pudo superar estas adversidades y de esta manera logró poder situarse en la difícil situación que le tocó vivir. Asimismo, continuó enriqueciendo sus obras literarias, que destacan sin duda por la profundidad de su mensaje poético que el vanguardista le da. Sin duda, Europa para nuestro poeta fue un apoyo notable, ya que le sirvió para seguir llenándose de conocimiento y que sean transmitidos en sus poemas. Clayton en el 2011 nos dice que los poemas de Vallejo, desde lo más antiguo hasta lo más nuevo, contienen el retrato indestructible del artista, luchando con su propio cuerpo y lenguaje, siendo responsable de las personas y paisajes que lo rodean y teniendo una historia de poesía. Sin embargo, a pesar de todas las actitudes de autoengaño, no sabemos casi nada sobre la experiencia de vida de Vallejo. Hasta ahora no existe una biografía autorizada. Juan Domingo Córdoba Vargas, Ernesto More y Armando Bacín vislumbraron al poeta durante sus breves intercambios con París, pero su testimonio fue recibido en retrospectiva, ceguera y fechas a menudo contradictorias. Los últimos años de Vallejo en París, que enfatizaban claramente su compromiso político, pero contradecían más encubiertamente otras versiones, estuvieron plagados de errores, exageraciones y omisiones. Soy Saavedra Ordinola Jorge Hugo. Poema número 25,
de Trilce, César Vallejo. Alfán alfiles a adherirse, a las yunturas, al fondo, a los testuces, al sobrelecho de los numeradores a pie, alfiles y cadíos de lupinas parvas. Al rebufar el socaire de cada carabela, deshilada sin americanizar, ceden las estebas en espasmo de infortunio, con pulso párvulo mal habituado a sonarse en el dorso de la muñeca. Y la más aguda tiplisonancia se tonsura y apeálase, y largamente se ennasala hacia carámbanos de lástima infinita. Soberbios lomos resoplan al portar, pendientes de mustios petrales, las escarapelas con sus 7 colores bajo cero, desde las islas guaneras hasta las islas guaneras, tal los escarzos a la intemperie de pobre fe. Tal el tiempo de las rondas, tal el del rodeo, para los planos futuros, cuando ignánima Grifalda relata solo fallidas callanzas cruzadas. Vienen entonces alfiles a adherirse hasta en las puertas falsas y en los borradores. Documental Poemario Trilce. Trilce, Lima, 1922. Es el poemario de mayor relevancia y popular del poeta peruano César Vallejo, considerado merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, identificado como uno de los poemarios más fundamentales de la poesía de todo el mundo nuevo y una obra maestra de la poesía mundial. En su documental, Vallejo nos habla de su poemario Trilce, que ha sido uno de los más relevantes e importantes en la literatura, donde nos muestra que ha sido escrito tras el deceso de su madre, un fracaso cordial y con escándalo, y el fallecimiento de su amigo, como la pérdida de trabajo, así como el lapso que pasó en la penitenciaria, que hizo que los poemas sean parte del libro fueran más negativos, con sentimientos de exclusión y maltrato, a todo lo cual había vivido el poeta. Sería mucho alardear todos y cada uno de los textos de Trilce de 1922 e intentar racionalizarlos. En ellos Vallejo se propuso inventar un lenguaje propio para adecuarlo a un mundo propio. Llevó esto a un extremo tal que hizo del libro una obra hermética. En algunos casos expresamos hermética y en ello indica que a veces una debilidad, pese al trabajo e invención verbal que Vallejo lleva a cabo en este libro, no siempre consigue un resultado eficaz. Muchos poemas resultan más que oscuros, inextricables o inentendibles. Por más que el lector se esfuerce en comprenderlos, o habrá momentos en el que desistirá de su lectura. Sin embargo, en muchos de estos poemas se hallan claves cifradas no solo de la personalidad de Vallejo, sino también del tiempo histórico y de los avatares que le tocó experimentar, y acaso también de lo que pudiera venir. Sea como fuere, Vallejo detuvo la publicación de sus libros de poemas luego de la edición de Trilce hasta su muerte, pues como sabemos, Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz, fueron publicados póstumamente. Vallejo, aunque no detuvo la escritura de poemas, se dedicó también a escribir cuentos, novelas y artículos, y realizó traducciones, enseñó literatura, y sobre todo se dedicó a viajar y a hacer actividad política. Viajó a Rusia e hizo reportajes sociales, impartiendo conferencias, y se ocupó de los temas políticos que lo venían siguiendo desde su juventud, cuando fue testigo de la grave realidad social que se vivía en los indígenas, campesinos y proletarios de su país, y de las consecuencias económicas y políticas que lo conllevaban bajo el gobierno del presidente Augusto Leguía, lo cual originó protestas estudiantiles y de campesinos en las calles, obligando a Leguía a endurecerse hasta cimentar el gobierno autoritario. Para muchos jóvenes, el poeta universal César Vallejo puede estar muy lejano de su conocimiento. Sin embargo, saber de él es darse la oportunidad de incursionar en la vida de un hombre que, como muchos, nació en una provincia de familia humilde,
con una admirable actitud de poesía para poder enfrentar la tristeza. Los recuerdos del olor que muestra en cada verso es inexplicable, ya que en el amor hacia una familia es puro y verdadero, pues sin importar el tiempo, esos recuerdos se llevan en el corazón. El poemario Trilce podemos resaltar que a pesar de todo lo que sucede en el transcurrir de nuestras vidas, siempre hay que superar nuestros límites y no rendirnos, sobre todo luchar día a día por lograr nuestras metas. Trilce es el libro más transgresor jamás escrito en español. Esta poesía escribe un lector muy atento. El lenguaje de Trilce puede parecer descoyuntado, nada más de la realidad, ya que este lenguaje dificultoso está muy elaborado, dejando reflejar la realidad con la vida, lo que le ha tocado vivir, sin un halo protector. El hombre aquí es un anti-errático que se siente proyecto de emprendimiento, desamparado. Aquí se han hecho muchas conjeturas acerca del significado de la palabra trilce, relevando la angustia que se siente en el naufragio del mundo ancho o ajeno. A pesar de todas las dificultades que Vallejo pasó, él mantuvo firme sin temor a preservar, dejando aquí que sus estudios por causas económicas, por lo cual empezó a trabajar para poder solventar sus gastos como estudiante, lo que resalta el esfuerzo y la dedicación que le tenemos que poner a nuestra vida diaria para poder salir adelante. Este poema aborda desde una perspectiva multidisciplinar que ha causado gran polémica entre críticos profesionales que insisten en expresar valor y poesía frente a dificultades de expresión. Poema número 25 constituye el escenario de la obra y ya no se desarrolla solo en el altiplano peruano. Frente a este poema contiene el tema náutico, el tema lúdico y el tema escatológico, todos los cuales parecen tener un sentido de frustración. En este poema es difícil, pero no imposible, encontrar una conexión lógica y mucho menos la conexión psicológica estricta entre sus diversas imágenes y pensamientos. Sin embargo, al criticarlo, todos pensaron que era un poema y su poder terrenal obligaba a la gente a respetar el máximo goce estético derivado de su verso. Por su ritmo, interiorizamos el desborde frenético de su tema. No todos ellos nos brindan coherencia metafórica, pero intuitivamente presenta un tema que describe el Perú, la geografía y la realidad humana. Hemos dado término a este documental con la siguiente conclusión. Primero, que César Vallejo fue y seguirá siendo uno de los mejores poetas peruanos de la literatura. También, que él nos deja las enseñanzas de que siempre hay que tener buenos recuerdos de lo que pasamos en familia, porque uno nunca sabe cuándo se perderán. Y también, que uno nunca debe de rendirse en lo que se propone. Mientras más obstáculos se te presenten en el camino, más veces te caerás. Y cuantas más veces te caigas, más veces te tendrás que levantar. Y así adquirirás más conocimientos para llegar a tus metas.